Buenos días, familia espírita. Reciban un abrazo fraternal a la distancia con mucho cariño. Gracias a Dios, al Maestro Jesús y a los espíritus guías, que a pesar de estar distantes, nos sentimos fortalecidos y unidos. Gracias a la directiva, al grupo técnico que hace posible estas charlas virtuales. El tema de estudio de esta mañana: libro 3, Leyes Morales, capítulo 1. Específicamente, hoy vamos a hablar de la ley divina o natural. El libro de los espíritus de Allan Kardec. Subtemas: caracteres de la ley natural, origen y conocimiento de la ley natural, el bien y el mal, división de la ley natural. El primer subtema: caracteres de la ley natural. La pregunta 614: ¿qué debe entenderse por ley natural? La ley natural es la ley de Dios y la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y no es infeliz sino cuando se aparta de ella. La ley natural o divina es eterna e inmutable como el mismo Dios. Dios no puede engañarse. Solo los hombres se ven obligados a cambiar sus leyes porque son imperfectos. Las leyes de Dios son perfectas. La armonía que rige el universo material y el universo moral está fundada en las leyes que Dios establece para toda la eternidad. La pregunta 617: ¿qué objetivos abarcan las leyes divinas? Todas las leyes de la naturaleza son leyes divinas, porque Dios es el autor de todas las cosas. El sabio estudia las leyes de la naturaleza, el hombre de bien, las del alma. Las leyes divinas, entre las leyes divinas, unas reglamentan el movimiento y las relaciones de la materia bruta, como es el caso de las leyes físicas. Las otras conciernen especialmente al hombre en sí mismo y en sus relaciones con Dios y sus semejantes, pues estas son las leyes morales. La pregunta 618: ¿las leyes divinas son una misma para todos los mundos? La razón dice que deben ser apropiadas a la naturaleza de cada mundo y proporcionadas al grado de adelanto de los seres que la habitan. Vamos con el siguiente subtema: origen y conocimiento de la ley natural. Pregunta 619: ¿Dios ha dado a todos los hombres medios de conocer su ley? Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que mejor la comprenden son los hombres de bien y los que quieran buscarla. Pero todos la conocerán un día, porque es preciso que el progreso del ser humano se realice. Y esa es la justicia de las diversas encarnaciones, para que el hombre pueda alcanzar ese progreso espiritual. Nos remite a la pregunta 171 del libro de los espíritus. ¿Sobre qué está basado el dogma
de la reencarnación en la justicia de Dios y en la revelación de sus leyes para con el hombre, porque un buen padre siempre deja las puertas abiertas para su arrepentimiento. Nos remite también a la pregunta 222 y nos explica el dogma de la reencarnación. Al provenir de una ley natural, el espiritismo debe haber existido desde el origen de los tiempos y se encuentran vestigios de él en la misma remota antigüedad. La pregunta 620. Antes de su unión con el cuerpo, ¿comprende el alma mejor la ley de Dios que después de su encarnación? La comprende según el grado de perfección que alcanzó y conserva intuitivamente el recuerdo después de su unión con el cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que por los malos instintos que se deja absorber de los vicios de las pasiones, hace al hombre olvidar esas leyes. Pregunta 621. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? La ley de Dios está escrita en la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. ¿Por qué entonces Dios habría que revelar sus leyes? Ya habíamos explicado que el hombre las olvida, pero hay necesidad de revelar esas leyes entonces. Y se han dado las 3 revelaciones de Dios para con el hombre. Entonces la pregunta 622 nos dice: ¿Dios ha dado a ciertos hombres la misión de revelar su ley? Ciertamente que sí, en todos los tiempos, y son espíritus superiores encarnados con el objetivo de hacer avanzar a la humanidad. Así tenemos la primera revelación de Dios para con el hombre fue con Moisés. La segunda revelación de Dios para con el hombre con Jesús, y que nos trajo la ley de amor. Y la tercera revelación de Dios para con el hombre es el espiritismo. ¿Quién codificó la ciencia espírita? Allan Kardec, inspirado, asistido por todos esos espíritus de luz que le iluminaron y le ayudaron para poder cumplir esa misión. La 624. ¿Cuál es el carácter del verdadero profeta? El verdadero profeta es un hombre de bien inspirado por Dios. La 625. ¿Cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese como guía y modelo? El Maestro Jesús. El Maestro Jesús es para el hombre el prototipo de la perfección moral a que pueda aspirar la humanidad en la tierra. La 627. Puesto que Jesús enseñó las verdaderas leyes de Dios,
¿Cuál es la utilidad de la enseñanza dada por los espíritus? ¿Tendrá algo más que enseñarnos? Y nos explican los espíritus. La palabra de Jesús, sus enseñanzas eran en parábolas y era de acuerdo a los tiempos y lugares. Ahora ha llegado el momento para que esas enseñanzas de Jesús se den de una manera más clara, más concreta, y de esa manera poder comprender bien esas enseñanzas que fueron dadas por el Maestro Jesús. Si estas enseñanzas dadas por el espiritismo son claras, esto nos permite que podamos apreciarlas y juzgarlas haciendo uso de nuestra razón. Entonces el espiritismo no trae nada nuevo, es a dar continuidad de estas enseñanzas de Jesús. Y dicen los espíritus, estamos encargados de preparar el bien anunciado por Jesús. 628. ¿Por qué la verdad no ha sido puesta siempre al alcance de todo el mundo? Es preciso que cada cosa llegue a su tiempo. La verdad es como la luz. Es necesario habituarnos a ella poco a poco, pues de otra forma nos deslumbra. Entonces, estas revelaciones han sido dadas de una manera progresiva, de acuerdo al nivel intelectual que el ser humano va alcanzando en cada una de las encarnaciones. El siguiente subtema es el bien y el mal. La pregunta 629. ¿Qué definición puede darse de la moral? La moral es la regla para conducirse bien. Está fundada en la observación de la ley de Dios. ¿Quién se rige por esas leyes morales? Entonces está en el camino del bien. 630. ¿Cómo puede distinguirse el bien del mal? El bien es todo lo que está conforme con la ley de Dios, y el mal, todo lo que de ella se aleja. Dios le ha dado la inteligencia para discernir lo uno de lo otro. Jesús os dijo, mirad lo que quisierais que se os hiciese o no se os hiciese. La ley natural traza al hombre el límite de sus necesidades y cuando la traspasa es castigado por el sufrimiento. No tenemos que buscar culpables. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. La 634. ¿Por qué el mal está en la naturaleza de las cosas? Hablo de lo moral. ¿No podría Dios haber creado a la humanidad en mejores condiciones? Los espíritus fueron creados simples e ignorantes. Y para reafirmar esta respuesta, nos remite a la pregunta 115 del libro de los espíritus. Y dice, ¿hay espíritus que fueron creados buenos y otros malos? Y la respuesta dice, Dios
creó a los espíritus sencillos e ignorantes. Así es que si existe el bien y el mal, no es porque Dios lo ha creado, sino porque el mismo hombre se pierde al tomar decisiones equivocadas. Y Dios respeta aquello que se nos ha dado, que es el libre albedrío. Somos responsables entonces de nuestros propios actos. 636. ¿El bien y el mal son absolutos para todos los hombres? La ley de Dios es la misma para todos, pero el mal depende de la voluntad para hacerlo. La diferencia está en el grado de responsabilidad. El hombre es más culpable cuanto mejor sabe lo que hace. Y siempre nuestros espíritus protectores nos dicen: hijitos, ustedes ya tienen conocimiento de esta ciencia espírita. Ya comprenden bien este estudio. Si ustedes cometen errores y se apartan del camino del bien, ante Dios somos más responsables y una doble pena. Acordémonos siempre de estos consejos. Si queremos hacer el bien, lo vamos a hacer si tenemos esa fuerza de voluntad, y rechazar con todas nuestras fuerzas la tentación para evitar el mal. Recordemos aquello que se nos dice: yo quiero, yo puedo. La pregunta 640. El que no hace el mal, pero se aprovecha del mal hecho por otro, ¿es culpable en el mismo grado? Es como si lo cometiese. Y aquí hay un dicho que dice: hechor y consentidor es pena igual. Y si no, también aquello que se dice: ¿quiénes son los autores intelectuales y quiénes son los autores materiales? Pues aquí es pena igual, responsabilidad igual, el que lo pensó y el que lo ejecutó. 642. ¿Bastará no hacer el mal para ser agradable a Dios y asegurar su posición futura? No, no basta eso. Es preciso hacer el bien, porque cada uno responderá por todo el mal que resulte del bien que no haya hecho. Se nos cuentan historias cuando estábamos en descendencia con nuestros espíritus. Había descendencia espiritual y se nos decía que se sufría más cuando se miraba que cuántas oportunidades se perdió en la tierra de hacer el bien y por indiferencia y fuerza de voluntad no la quiso hacer. Es un padecimiento moral. Siempre andemos estos consejos en nuestra mente para que podamos ponerlos en práctica y ayudarnos así día a día a ser mejores, a hacer el bien. La 643. ¿Habrán personas que por su posición no tengan posibilidades de hacer el bien? No hay nadie que no pueda hacer el bien. Solo el egoísta no encuentra jamás la oportunidad.
Y el hermanito Pedro, hace poco, en su audio, se nos recordaba: hijitos, sí pueden hacer el bien. Entre ustedes aquí se necesitan unos a otros. Una llamada al hermano, una visita al hermano. ¿Cuántas maneras hay para poder hacer el bien? Solamente es que aprovechemos esas oportunidades, porque no pensemos hacer el bien solo en lo material. Es importante, pero la verdad, el bien moral es el que más cuesta. ¿Y por qué es el que más cuesta? Porque nosotros tenemos primero que poder fomentarnos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, ese amor al prójimo. Sin amor no hay nada. La 644. El medio en que se encuentran ciertos hombres no es para ellos el primitivo origen de muchos vicios y crímenes. Sí, el medio influye bastante, el entorno donde se desenvuelve el ser humano. Pero también no olvidemos que el espíritu ha buscado esa prueba, queriendo exponerse a la tentación para adquirir mérito, resistiéndola. El mérito no está en aquello fácil, sino en lo difícil, en la lucha que se tiene que hacer para poder pasar esa prueba. Vamos al siguiente subtema: división de la ley natural. 647. Toda la ley de Dios está contenida en esta máxima de amar al prójimo enseñada por Jesús. Esta máxima contiene los deberes de los hombres entre sí y es solo una parte de ella, porque la ley natural comprende todas las circunstancias de la vida. ¿Y quién, decían los niños, y quién es el prójimo? El amigo, el vecino, el compañero, en fin, todos, porque todos somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos espirituales. La 648. ¿Qué pensáis de la división de la ley natural en 10 partes? Esta división de la ley de Dios en 10 partes es la de Moisés y puede abarcar todas las circunstancias de la vida, sin que ello tenga nada de absoluto, porque existirán leyes en cada mundo según la evolución de los que ahí lo habitan. Nosotros en este planeta Tierra, que es un mundo de prueba y expiación, estas son las leyes que Dios ha considerado a bien ponerlas al alcance de sus hijos para que podamos alcanzar el progreso espiritual. Estas leyes son la ley de adoración, ley de trabajo, ley de reproducción, ley de conservación, ley de destrucción, ley de sociedad, ley del progreso, ley de igualdad, ley de libertad, ley de justicia, de amor y de caridad. En estos momentos que estamos viviendo la
el problema de la pandemia, cómo nosotros, con el conocimiento de la ciencia espírita, analizamos esta ley de destrucción y comprendemos que todo lo que sucede tiene un fin divino. Todas estas leyes son importantes, pero la ley de justicia, de amor y caridad es la más importante. ¿Por qué motivo? 1, porque es la que nos conduce al progreso espiritual. Y 2, porque todas las otras leyes están contempladas aquí. Imagínense, hermanos, ese lema del hermanito Pedro, que tenemos que hacer la caridad, practicar la caridad, pero si no hay amor, no podemos hacer la caridad. Pero si tenemos amor, vamos a hacer la caridad y de esa forma se cumple la ley de justicia. Ahora, hermanos, vamos a las conclusiones de este tema. La 1. La ley de justicia, de amor y caridad es la más importante porque es por su medio como más puede el hombre progresar cada una de sus existencias y alcanzar el progreso espiritual. 2. La ley natural o divina siempre ha existido desde los tiempos remotos y en todos los lugares. Esta ley es eterna e inmutable. 3. El Maestro Jesús es para el hombre el prototipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha venido a la tierra. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que la paz del Maestro Jesús sea con ustedes.